El Departamento de Salud Municipal de Quellón presenta Juntos por una mejor salud. Gusto de saludarles y poder estar con ustedes en una edición más de Juntos por una Mejor Salud a través de las multiplataformas del Departamento de Salud Municipal de SAM. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante enmarcado en el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, el VIH. Vamos a hablar sobre esta temática, vamos a ver algunos mitos y cómo se aborda acá a nivel local, y para eso estamos con tres profesionales del ATINA, del Centro de Atención Integral de Adolescentes. Estamos con Joan, que es médico de la ATINA, también nos acompaña Kathleen, que es matrona, y Felipe Rocha, que es psicólogo del ATINA. Bienvenidos a Juntos por una Mejor Salud. Muchas gracias. Vamos a partir preguntándole a Kathleen por qué se conmemora este día del SIDA o del VIH. ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, primero yo soy Kathleen, soy encargada del programa de VIH de acá de la comuna. Y para contextualizar un poco, la OMS a nivel mundial estima que existen alrededor de 38.000 personas que están viviendo actualmente con VIH, ¿ya? ¿Por qué se celebra este día y no otro? Bueno, porque el 1 de diciembre de 1981 se diagnosticó el primer caso de SIDA en el mundo, ¿ya? Entonces, lo celebramos en esta oportunidad, todos los 1 de diciembre, como para apoyar a estas personas que están en la lucha con el SIDA y para concientizar igual un poco a las personas con respecto a esta infección. ¿Hay alguna diferencia? Yo no sé si Joan nos puede responder un poco la diferencia para que la gente lo entienda en sus hogares entre SIDA y VIH. Sí, ningún problema. Es conceptual, básicamente. Cuando nosotros hablamos de VIH, podemos entenderlo tanto como la persona portadora del virus de inmunodeficiencia humana, o podemos entenderlo como el virus como tal. O sea, el virus también se denomina VIH, ¿sí? Virus de inmunodeficiencia humana. Ahora, cuando hablamos de SIDA, no estamos hablando del portador asintomático, sino que estamos hablando de la persona que a lo mejor por un mal manejo, por un recontagio o básicamente por no hacer su tratamiento como está indicado, sufre un deterioro de su sistema inmune que lo lleva a esta fase, ¿sí? De síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, cuando nosotros hablamos de VIH, hablamos o del virus o del portador asintomático. Cuando hablamos de SIDA, estamos hablando de la persona que llegó a la etapa final de la enfermedad, en donde el sistema inmune está tan desmantelado que cualquier enfermedad oportunista nos genera sintomatología y puede poner en riesgo la vida. ¿Cuál es el panorama en la región? ¿Cuál es el panorama en la comuna? ¿Cuáles son las cifras en torno a esta problemática, la podemos llamar, o enfermedad del VIH-SIDA? Tengo unas gráficas, si las podemos ver. En Chile se inició el VIH con 6 casos en el 1984. ¿Ya? Han pasado 37 años y a la fecha llevamos más de 47.000 personas en control con VIH positivo, pero se estima que son alrededor de 70.000. ¿Ya? Los más afectados son la población adolescente y los adultos jóvenes. Según la gráfica, el VIH, ¿cierto?, ha ido aumentando, pero hay una disminución en el 2020, ¿ya? Esto se debe principalmente al coronavirus, ¿cierto?, al COVID-19, donde ha habido menos pesquisa, donde estuvo un poco paralizado el país, ¿cierto?, y también el mundo. Y las cuarentenas y todo. O sea, quizás podemos decir que en la realidad quizás no disminuyó propiamente tal, sino que disminuyó el testeo, disminuyó a nivel de cifras, pero en la realidad la gráfica va escalando. Claro. Y podríamos decir que quizás se mantiene igual o con más cifras. O con más cifras, sí. Ya, solo que para aclararle a la gente, esa cifra que vemos al final, en el año 2020, está asociada, digamos, a la falta de pesquisa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Después tenemos la segunda gráfica, que es la de la región, que igual... Esa es la región de los lagos. Esa es la región de los lagos. Se estima que un 30% de las personas que viven con VIH lo desconocen, por lo mismo, porque por la pandemia, ¿cierto? Porque tienen miedo al examen, porque no se lo han tomado.
Y hasta diciembre del 2020 teníamos 2.054 casos en los distintos centros que tiene la región, que serían Puerto Montt, Osorno y Castro. Y después tenemos el tercer gráfico, que son los casos positivos en el 2020, que según los cuales el ISP dice que tenemos 28 en Chiloé. Ya, hace un tiempo se hablaba de que Chiloé y particularmente Quellón estaba en una cifra, por así decirlo, alarmante. ¿En qué pie está eso? ¿Es tan verdad como se Claro, dice, digamos, del sí. boca a boca? En la gráfica no se ve bien reflejado, que es por lo mismo, pero estos son los casos que se detectaron en el 2020 como positivos, ¿ya? No considerando los anteriores que dije que eran más de 2.000, que están en tratamiento, en control, que son casos positivos. ¿Se han logrado de alguna manera reducir estas cifras? ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué es lo que se hace desde Latina? ¿Cuáles son las acciones que se realizan? Bueno, como a nivel país se hacen las campañas, ¿cierto? Videos, difusión, las campañas de test visuales, las consejerías en salud sexual y reproductiva con acceso al examen. Ya uno va al SOME de su centro de salud, solicita una hora con matrona o también se puede hacer con médico, ¿ya? Y ahí se realiza, ¿cierto?, la consejería en VIH, en prevención, y finalmente se toma el test, ¿ya? ¿Cómo es el test? El test puede ser, como ya dije, test visuales o test de ELISA, que sería en sangre. ¿Cuál es la diferencia un poco entre los dos para explicarle a la gente? Bueno, el test visual es un examen que es más rápido, se toma ahí mismo en el box y tiene una duración más o menos de 15 minutos, versus un test ELISA, que es un test que demora más tiempo, ¿ya? Prácticamente los dos sirven de igual forma, ¿ya? Cualquiera de los dos tests que yo me tome me va a servir, pero el ELISA es el que demora más, hay que mandarla a un laboratorio que es en Ancud, después de ya se demora más o menos como 3 semanas en estar el resultado. Claro. ¿Ya? Y el que confirma. Y es el que, claro. Es el que, ya. O sea, igual hay que hacerse ese, digamos, para confirmar, ¿no? Eso es como un poco... En el caso de que un test rápido salga reactivo, nosotros ahí tomamos inmediatamente una segunda muestra, que es la que se va al ISP, y ellos son los que finalmente confirman. Confirman. Sí. ¿Hay algunos indicios? Por ejemplo, no sé, ¿hay algunos síntomas que puedan darnos cuenta de que alguien o que una persona padece de VIH? Sí, ahí hay harto que hablar en verdad. Desde el punto de vista de la conducta de riesgo, ya tenéis un poco de información que te puede sugerir a lo mejor una posibilidad, aunque no sea ahí sintomático, pero también existe la posibilidad de presentar síntomas. Y si uno presenta síntomas, tiene que considerar que probablemente ya hay un cierto nivel de desmantelación del sistema inmune. Por lo tanto, si nosotros presentamos características de dificultad para enfrentar alguna infección, o por ejemplo la clásica cándida, que es un honguito oportunista que está presente a veces en los niños que tienen dermatitis del pañal, en la boca de personas que ocupan los corticoides de mala forma porque tienen enfermedades respiratorias, en las mujeres a nivel vulvar. Podemos sospechar también esta situación. O por ejemplo, si yo tengo una herida cualquiera, una infección cualquiera, que demora un poco en el clásico comentario, quizá. no, si esto empezó porque me pegué con un palo y fue creciendo, se me infectó y se me complicó, no es malo considerar la posibilidad de testear para descartar. Pero lo principal, desde el punto de vista preventivo, sin tener que llegar necesariamente a una clínica florida que nos haga sospechar algo complejo, es la sospecha en función de mi conducta sexual. Claro. O sea, si yo tengo una conducta sexual de riesgo, es decir, mantengo prácticas con personas sin protección, y cuando hablo de protección estoy hablando de métodos de barrera específicamente como el condón. Preservativo. El condón específicamente, porque hay muchos métodos de barrera, pero que claro. el condón es el que asegura que no haya contacto entre, digamos, el pene como tal con el canal vaginal o el canal anal, o como sea que yo voy a mantener mis relaciones sexuales, porque eso ya es de índole personal, pero lo que evita el contacto es el condón. Y ahí podemos hablar del condón externo, ¿cierto?, que es el que ocupa el hombre, o el condón interno, que es el que ocupa la mujer. O también pantallas, ¿cierto?, porque tenemos que considerar que no todas las prácticas sexuales de contacto necesariamente son de penetración, ¿sí? Entonces tenemos que considerar la diversidad de posibilidades dependiendo de las necesidades, los gustos o las orientaciones de la persona, asociado a el riesgo de tener esta enfermedad, y no solamente de ella. En ese sentido, igual hay una serie de mitos. ¿Cuáles son los mitos más comunes que enfrentan ustedes, por ejemplo, como especialistas en esta índole? Sí, mira, en relación a los mitos,
Lo principal tiene que ver con el contagio. ¿Cómo se contagia el VIH? Y ahí esto no es nuevo. De hecho, como decía Kirlin, en los años 80 cuando apareció el VIH, surgió, al igual que el COVID, como una neumonía extraña que no tenía tratamiento efectivo y por lo tanto empezaban a considerar otras opciones de etiología, es decir, otro a lo mejor agente biológico que estuviera produciendo esto. Se llegó a la conclusión de que tenía que ver con una reducción del sistema inmune y inmediatamente surgió la duda de cómo se contagiaba, ¿sí? Lamentablemente, y en base al prejuicio social, inicialmente esta enfermedad fue categorizada de forma muy prejuiciosa. De hecho, se le denominó como la enfermedad del gay, porque los primeros pacientes que presentaron inmunosupresión producto del VIH fueron pacientes homosexuales. Sí. Entonces, inmediatamente se cargó en esa dirección esta situación. Obviamente no tenía que ver con eso, pero vivimos ese prejuicio y asumimos inicialmente desde el desconocimiento que el VIH se contagiaba por estar al lado de una persona, por darle la mano, por abrazarlo, por darle un beso, y finalmente toda esa información se fue reduciendo hasta que quedó en lo que conocemos hoy día como verdad en relación al VIH, que es el mecanismo de contagio a través del contacto con la sangre o fluidos específicos como el líquido seminal. Y a través de la sangre, el líquido seminal. Ahora, en torno a todo esto, en torno a los mitos también, vamos a hablar un rato con Felipe Rocha, psicólogo. Se genera sufrimiento, hay todo un tema psicológico en torno a un paciente que tiene VIH. ¿Cómo lo abordan? ¿Cuál es el sufrimiento real? Ya, no sé si llamarle sufrimiento real, pero sí podríamos hablar como sufrimiento diverso, ¿cierto? Como intentar abrir un poquito el espectro, en el sentido de cuando hablamos de sufrimiento humano, quizás por cultura, por costumbre cultural, diría yo, tendemos a fijarnos en el individuo mismo. O sea, cómo está sufriendo este individuo y busquemos las causas individuales de por qué este individuo sufre, ¿cierto? El llamado de esta perspectiva es como poder ampliar un poquito la mirada y entender que muchos de los sufrimientos de una persona con VIH-Sida tienen que ver no con lo que pasa en su individualidad, sino con lo que pasa en su entorno, en su mundo contextual, llámese esto, qué pasa en su comuna, qué pasa en su país, qué pasa en su familia, fundamental. Cuáles son las aperturas, cuál es el manejo de mito, información, ¿cierto? Y también cuál es el tipo de apoyo que le vamos a ofrecer al familiar. En ese sentido, ¿cuál es como el tipo de apoyo? ¿Cómo se canaliza esa ayuda a través de, digamos, del área de la psicología? Sí, bueno, en primer lugar es importante entender que por lo tanto, por lo que estaba diciendo, el abordaje en estos casos tendría que ser social, familiar e incluso comunitario. Y cuando estamos hablando de trabajo comunitario, estamos hablando de trabajo en promoción de salud, ¿cierto? O sea, tendríamos que estar conversando de la temática. Claro. No solamente para las fechas donde, como esta, ¿cierto? Que recordamos la temática. Debería ser una temática permanente. Cuando me refiero a un sufrimiento social, se asocia mucho, por ejemplo, el sufrimiento de una persona homosexual, por ejemplo. Que la persona homosexual no sufre por su homosexualidad, sino que sufre por la discriminación social en torno a su homosexualidad, ¿cierto? En este caso es algo muy similar, si bien es cierto, van a haber algunos sufrimientos que son súper esperables, sobre todo en la etapa sintomática de la enfermedad, ¿cierto? Eso va a generar sufrimientos individuales, ¿cierto? La experiencia individual. Pero ¿ese sufrimiento físico? ¿A eso por ejemplo, pero si eso lo asociamos, discriminación, si le asociamos malos tratos, si le asociamos, no sé, de alguna forma distanciamiento, aislamiento, o sencillamente que la misma culpa con la que vive esta persona, ¿cierto?, le genere silencio en su dolor, eso es como una caja de resonancia el mismo que lo vuelve gigante. Que puede ser peor que el mismo sufrimiento físico. Exactamente. ¿Y cómo debería tratarse esto? De manera grupal. En primer lugar, ¿cierto? Con instancias de promoción de la salud, en la cual podamos tener esta temática, conversar de ella constantemente, sobre todo en instancias escolares. Qué importante es poder hablar de esto en colegios, como a ti no intentamos hacerlo, ¿cierto? Pero aún es insuficiente. Debería ser parte de una conversación permanente en las comunidades educativas. Eso en términos generales. Después, cuando ya tenemos un caso detectado, el abordaje debería considerar al menos tocar la temática familiar. A ver qué sucede, si hay silencio, si hay secretos, si hay algún tipo de problemática relacional que se añade a esto. Por ejemplo, oye, descubrimos que uno de la pareja tiene SIDA o tiene VIH. Oye, ¿hay una infidelidad? Generalmente la persona piensa inmediatamente en infidelidad. No piensa en un contagio por otro tipo, sanguíneo, un examen, anda a saber tú. Inmediatamente comenzamos a hablar de infidelidad. Y si esa persona además no tiene mucha información científica al respecto y maneja muchos mitos, entonces tenemos otro ingrediente más que suma a esto problemáticas de índole ya relacional, ¿cierto? Incluso cómo nos llevamos la pareja, cómo criamos incluso los hijos, el acceso muchas veces a otros seres de confianza. Muchos mitos, por ejemplo, generan que si yo tengo SIDA, no me voy a alejar de mis hijos porque los puedo contagiar. Si yo infectado, por ejemplo, manejo mitos también.
O yo, el abuelo de los niños, por ejemplo, puedo impedir que eso suceda por miedo al contagio. Por ejemplo, ¿me entiendes? Por poner un ejemplo bastante burdo, pero tiene que ver con eso. Finalmente esto está metido en la organización del día a día. Se mete ahí. Y si hay silencios, culpas, y se transforma, como decía antes, en una caja de resonancia. Por lo tanto, si esto se abordara familiarmente y comunitariamente, el sufrimiento de estos pacientes con VIH sería mucho menor y podría ser un sufrimiento acompañado además. Sí. Sin embargo, como nosotros lo entendemos, como todo lo que dice Felipe, la problemática es compleja. El tema de la privacidad también está incluido permanentemente en el proceso de sospecha, diagnóstico, confirmación y tratamiento de estos pacientes. Eso es importante, porque de pronto, ¿cómo es el proceso para que la gente lo sepa? O sea, se debe entender de que ustedes como ATINA, como profesionales, o todo esto que rodea al caso de las pesquisas, se hace en total anonimato, en total privacidad, y el llamado un poco a la gente que tenga sospechas, ¿cierto?, a confiar, porque de repente hay como una desconfianza, ¿no? ¿Cuál es el llamado que le podrían hacer a alguna persona que tenga por ahí como la duda? ¿Cómo acceder también a ustedes? Esto es como el chiste del que va a comprar el condón a la farmacia, ¿cierto? Claro. Así como un poco compungido. Si yo pienso que tengo una conducta de riesgo, que puedo estar contagiado con VIH, no voy a ir al SOME a decir necesito hacerme un test porque puedo tener VIH. La gente se cohíbe un poco y trata de... Y es natural. Es normal, obviamente, por toda la condena social asociada que comentaba Felipe. Y nosotros entendemos eso y obviamente lo respetamos desde la empatía de un profesional de salud. Entonces, cuando la persona tiene esta situación, bien puede acercarse a SOME, explicarle a SOME la situación en un contexto un poco más privado o derechamente hablar con el profesional sin necesidad de hacerlo en SOME. Por ejemplo, necesito una hora a médico porque me duele un dedo. Claro. Voy para allá y le digo, ¿sabe qué, doctor? Tengo sospecha de esta otra situación. El médico va a hacer la derivación puntual a la matrona sin entrar en detalle. Va a hablar probablemente de forma personal con la matrona, porque nosotros nos comunicamos y nos coordinamos de forma interna para hacerlo más expedito, y el paciente va a ser recibido. En el proceso de recepción se le va a hacer una educación de lo que se va a hacer, se le toma una muestra, la muestra finalmente se confirma o se descarta, se hace una contramuestra para estar seguro de que efectivamente era, y después de que se confirma pasa por un proceso que ya se escapa del manejo de atención primaria de salud. Hasta ahí llega, digamos, el proceso del acompañamiento y después... nosotros en caso positivo. Sí, en caso positivo. Nosotros seguimos acompañando, pero el manejo propiamente lo hace tal. el especialista. Ya. Sí. La última pregunta, doctor. Pero algo así como sí. a grandes rasgos. Llega a la consulta, se le hace la consejería, se toma el examen va con un código, ya es confidencial, no va con el nombre ni con el root del usuario, va con un código que es propio de cada usuario. Eso se sube a una plataforma, el examen se va, después vuelve el examen, el resultado del examen, en el caso de los ELISA, los que se van a laboratorio. Vuelve el examen con ese mismo código y uno, en el consentimiento informado que el paciente firmó, uno le entrega su resultado, se lo puede entregar impreso o de forma verbal, como él lo prefiera, y ahí termina como el proceso, digámoslo así. En un caso que sea un test rápido, como se hace ahí mismo en el box, uno hace todo ese procedimiento, pero en la misma atención. Doctor, médico, antes de ya ir despidiéndonos, uno de los mitos, leyenda o quizás verdad, el VIH, el SIDA, ¿tiene cura? Clarifíquenos un poco eso a la gente que nos está mirando en este momento. Sí, súper interesante. Ayer justamente veía en la televisión, se hablaba de estos casos raros. Ahora último se está hablando de uno en particular, creo que era en Estados Unidos, de una persona que de manera espontánea, incluso sin tratamiento antirretroviral, demostró una eliminación completa del virus, por lo tanto no había carga viral, y eso nos hace cuestionarnos sobre si el ser humano tiene mecanismos defensivos suficientes para enfrentarse al virus de forma individual sin la necesidad de apoyo terapéutico con fármacos. Y por eso mismo estas personas que han presentado este fenómeno están siendo estudiadas para entender cuál es el mecanismo por el cual ellos logran resolver el asunto del virus, pero en lo concreto, así como a grandes rasgos, no tiene cura,
tiene tratamiento, en el sentido de que nosotros podemos mantener una vida completamente normal sin ver un deterioro de nuestro sistema inmune, siempre y cuando mantengamos una conducta de cuidado, primero para no contagiar, lógico. Segundo para no recontagiarnos, y hagamos nuestro tratamiento para mantener una carga viral baja. Si yo mantengo una carga viral baja, que eso es importante, o sea, no es lo mismo tener en un ml 1 millón de virus que 2 virus. Claro. ¿Sí? Es más probable que si yo tengo una carga viral alta pueda contagiar a más personas, incluso pueda transmitir el virus de forma vertical, es decir, yo como hombre heterosexual con VIH, pero bien tratado con una carga viral baja, puedo eventualmente embarazar a una mujer y esa mujer tener un hijo, obviamente con todos los cuidados y seguimientos farmacológicos que tienen que tener el caso, y ni ella ni el recién nacido resultar enfermo. Entonces se puede. ¿Sí? La tecnología médica avanzada al punto de que se puede, pero no podemos erradicar el virus del sistema. O sea, bajar la carga viral. En este momento de la historia no podemos. Sin embargo, hay luces de que se podría, por esta situación que te estoy comentando, de estos casos extremos. Con respecto a las gestantes, se les toma el VIH en 2 oportunidades, por lo menos en la atención primaria durante la gestación, ya que es en el ingreso del control prenatal y más o menos entre las 32 y las 34 semanas. ¿Ya? Después, en el momento del parto, también se toma un test rápido. ¿Cuál es el fin? Disculpa la pregunta. El fin es evitar la transmisión vertical, o sea, de la mamá al bebé. Hasta el 2018 no habíamos tenido casos de transmisión vertical. Acá en la comuna de... en Chile, ¿ya? Se hizo todo un trabajo que fue muy arduo de toda la atención primaria, traspasando cartola por cartola de todas las gestantes desde el año 2016 a la fecha, a una plataforma para ver estos casos de transmisión vertical. Y en el 2018 a la fecha ya se han reportado 3 casos de transmisión. Y ahí también la importancia. La importancia de la toma del examen. Bueno, para ir cerrando, ¿cuál es el mensaje final que le entregan a las personas que están viéndonos a través de las plataformas del DESAM? Bueno, para mí, lo estratégico, además de ir tratando los casos que van apareciendo, es prevenirlo. O sea, el enfoque preventivo siento yo que es la medicina que debiéramos nosotros potenciar, pero lamentablemente por la escasez de recursos muchas veces tenemos la capacidad de enfrentarnos, pero no de prevenir. Entonces, como decía Felipe, el trabajo en los establecimientos educacionales de la gente joven, sin considerar límites en base a prejuicios, a preceptos personales, teológicos, o que vayan más allá de lo que tiene que ver básicamente con la salud y el organismo, no deben sobreponerse al conocimiento. ¿Sí? O sea, la idea de ocultar información, de negar información, de considerar que las personas no están capacitadas para entender o no tienen la edad suficiente para saber lo que es tener una sexualidad responsable, eso es un factor de riesgo. Entonces, lo ideal sería que todas las personas que trabajan en salud y las personas que trabajan en educación entendieran que es prioritario y trabajar en ese sentido. Y para añadir un pequeño dato, Atina está trabajando y al mismo tiempo el Liceo Politécnico están trabajando en capacitación de jóvenes monitores de salud para tratar la problemática de la sexualidad responsable en el sentido de la prevención de embarazo adolescente y de las infecciones de transmisión sexual, dentro de las que se encuentra el VIH. Y por eso mismo, la próxima semana, los monitores de salud del Liceo Politécnico, que son estudiantes de tercero medio, van a ir a otros liceos en horario de recreo a hacer charlas preventivas, ¿cierto?, para tratar de acercar esta información a los compañeros, hecho por otros compañeros, es decir, es un compartir de información horizontal, no desde la autoridad. No desde arriba hacia abajo, claro, se entiende. Entre sus pares. Otro estudiante que se capacitó, se empoderó y ahora está compartiendo esa información. Y eso genera la confianza igual para que entre ellos puedan conversar más libremente, pero de repente se genera una especie de barrera entre los alumnos, los jóvenes, por decirlo de alguna manera, y los profesionales, esa barrera con la que no preguntan un poco. Está muy bueno ese sistema. Y lo otro es que hay que entender al joven como una abejita polinizadora de conocimiento y de información. O sea, el estudiante no solamente resuena con otros estudiantes, sino que también lo hace en su casa, con los hermanos, incluso modifica paradigmas de los adultos, visiones equivocadas, de muchas veces lo que entienden por correcto o incorrecto. Y en ese sentido creemos que, por lo mismo, prevenir, pero educar a la gente joven es lo más estratégico y lo que nos podría resultar mejor. Sí. Finalmente, disculpa.
normalizar la toma del examen. Pedirle, no sé, a tu pareja el examen, tomarnos nosotros el examen en los controles de regulación una vez al año como un examen de rutina. ¿El examen es gratuito? El examen es gratuito, ¿ya? Eso, básicamente, normalizar el tomar estos exámenes. No tomarlos cuando estoy asustada, cuando he tenido conductas de riesgo. Normalizar la toma del examen, porque muchas de las personas que se contagian es por su pareja, que a veces puede ser única y estable. Sí, solamente apoyando lo que dicen los chicos, el tema de conversar, ¿cierto? Volver yo creo que acá el enemigo principal es el oscurantismo, el negar la temática, ¿cierto? O el sentir las vergüenzas, las culpas, o la emoción que sea la base de no hablar, del silencio. Eso lo que va generando es que el traspaso de los mitos es como el caldo de cultivo para que los mitos proliferen, ¿cierto? Entre conversa y conversa. Y finalmente el silencio, que como te decía antes, es la caja de resonancia del sufrimiento de estos pacientes y muchos otros, ¿verdad? Se acrecenta. Entonces, esto además tiene que estar enmarcado como en un plan de educación, ojalá alguna vez en el país tome carta en el asunto, claro, en un plan de educación emocional. Que sea parte del currículum. Educación emocional, y dentro de educación emocional, la educación sexual, como algo transversal, desde la pre-básica hasta el cuarto medio, ¿me entiendes? No como especies de apariciones fugaces donde conversemos de vez en cuando del tema, que es como hacer una raya en el agua, sino que realmente como parte del currículum de los estudiantes, de los y las estudiantes, para que hablemos de emociones, para que hablemos de sexualidad y de sexualidades, ¿cierto? Para poder volver esto un tema frecuente. Y eso va a generar que se acaben algunas emociones que están en el halo de esto, que son culpa, son vergüenza, ¿me entiendes? Que van generando silencio. Si derribamos la culpa y derribamos la vergüenza, podremos hablar a calzón quitado, ¿me entiendes? Y podremos de verdad comunicarnos, podremos saber lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo y lo que estamos necesitando al respecto. Conversar. Gracias. Lo último. Una última cosa. Muchas veces cuando tenemos situaciones complejas y tenemos que buscar asistencia de salud, necesariamente nos tenemos que enfrentar a una primera persona que es la que nos recibe en el SOME, ¿cierto? Y ahí en esos contextos, que son contextos donde hay más personas, muchas veces nos inhibimos y no estamos dispuestos a nosotros mismos vulnerar nuestra privacidad para decir una cuestión puntual y comunicarnos. Entonces quería informar que nosotros en Atina tenemos contactos, tenemos redes sociales, buenísimo, con las cuales podemos acceder a una hora y podemos decir fácilmente: estoy preocupado porque creo que tengo una infección de transmisión sexual, sin entrar en detalle, y ahí no tenéis que decirlo, verbalizarlo en el SOME. O sea, podéis hacerlo por Instagram, podéis hacerlo por WhatsApp, podéis hacerlo telefónicamente y por Facebook también. O sea, tenemos todas las principales redes sociales. TikTok no tenemos, pero tenemos las principales redes sociales como para acceder a esto de forma más privada. Y no sé si te lo digo o lo suben por pantalla. Lo vamos a colocar en pantalla. En Facebook es Centro Atina Quellón, en Instagram es Atina Quellón, y en el WhatsApp es más 569 63 94 10 11, y el teléfono para llamada telefónica es 652 68 35 11. Entonces ahí pueden consultar por una hora, o si quieren información específica de un profesional, pero no pueden ir a Atina, pueden ocupar el teléfono de Salud Responde, que es el 600 360 7777. Y también existen horas de Atinar. Nosotros estamos cada cierto tiempo, algún profesional, ya sea matrona, médico, psicólogo, en el chat de Atinar, una hora, lo anunciamos, y ahí podemos conversar directamente. No solamente adolescentes, también personas adultas también, por cierto. Buenísimo, súper. Bueno, quedan muchos temas por conversar de lo que hacen en Atina, porque no solamente VIH, hay muchos temas que trabajan ustedes, pero lo vamos a estar hablando en una próxima oportunidad. Joan Ponce, médico; Kathleen Saavedra, matrona; y Felipe Rocha, psicólogo del Atina, del Centro de Atención Integral de Adolescentes. Gracias por acompañarnos. Y ustedes en sus casas sigan las redes del Departamento de Salud Municipal de Quellón. El Departamento de Salud Municipal de Quellón presentó Juntos por una mejor salud.